Saludarles en el nombre del Señor como Iglesia Evangélica de Pentecostal de la ciudad de Diego de Almagro. Voy a dar paso para que mi pastor pueda también dar un saludo a todos ustedes. Bueno, también quiero saludarles en el nombre del Señor y que en esta nueva experiencia que nos ven reunidos nos vaya bien a todos, a nosotros y a ustedes también, que van a estar apreciando el desarrollo de este trabajo, ¿no? Dios les bendiga. Amén. Pastor Sergio, sabemos y conocemos que nuestra misión, nuestra iglesia, nació en 1975, pero nosotros como iglesia, venimos de una raíz pentecostal. Entonces queremos que usted nos pueda explicar a grandes rasgos una línea del tiempo de nuestra misión y así también de nuestro pastor José Fernández Núñez, que también usted nos pueda explicar ahí detalladamente. Bueno, a modo muy general, sabemos que estamos desarrollando un trabajo principalmente de investigación. Estamos recuperando raíces y memorias muy antiguas. Y llegamos a esta etapa, ¿no es cierto?, de la vida, de la historia, pero Dios sabe por qué lo está haciendo. Y más en esta condición de pandemia, de dificultad, ¿no es cierto?, en que toda la gente, en cierta manera, se ha recogido a sus interiores, que Dios ha puesto este encargo en nuestra vida, ¿no? Bueno, siguiendo con el desarrollo de este trabajo, que es la puesta en valor de un pasado histórico, ¿no es cierto?, de la Iglesia del Señor en la zona norte, que nos parece relevante entonces poder destacar por qué estamos haciendo esto, ¿no? ¿Por qué es necesario hacerlo? Yo hablaría de tres hipótesis o tres planteamientos generales. La primera, que hay ejemplos en la Escritura de reconstitución histórica de una memoria, ¿cierto? Lo tenemos, especialmente en los libros de Esdras, Nehemías, cuando Nabucodonosor, ¿no es cierto?, en el imperio babilónico lleva en cautividad, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios, y el intento de Satanás, podríamos afirmarlo, ¿no es cierto?, es poder borrar toda memoria de la existencia de Dios. Y eso fue, bueno, caótico porque, como ustedes saben, hubo una destrucción de ciudades, no solamente de templos, de murallas, y prácticamente tomaron un pueblo y lo llevaron a distintos lugares. Entonces ahí tenemos una base histórica, o sea, y la palabra de Dios que es bíblico, podríamos decir, tener una inquietud de poder reconstituir un grado de historia, ¿no? Porque también es importante pensar que la fe no es algo espontáneo, no es algo
emocional, ¿no es cierto?, que aparece y se va, sino que es un camino largo, ¿cierto? Largo. Si uno ve la historia nomás o ve la escritura, el intento de Dios y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, de desarrollar su plan de salvación viene del cielo, ¿no? Claro, es una historia, usted ve una memoria y es una flecha del tiempo. La palabra es una flecha del tiempo. Por lo tanto, la fe es importante, los fundamentos, las bases, ¿no es cierto?, de dónde venimos y reconstituir eso. Yo creo que es una noble tarea que ha puesto el Señor en nuestro corazón, porque hay una base bíblica para hacerlo, ¿no? Ese es como un primer punto que me gustaría que nosotros mantuviéramos como cosa muy importante. Lo segundo tiene que ver con un fenómeno que nosotros llamamos globalización, que es la etapa de modernidad, ¿cierto?, donde en lo esencial podríamos decir que todas las cosas tienen un grado de relatividad, ¿cierto?, dice ese conocimiento. Por lo tanto, dicen, no hay una verdad absoluta, ¿no? Y así como no hay una verdad absoluta, también la existencia de Dios se ha fragmentado. No sé cómo lo piensas tú, cómo lo pienso yo. No es la idea de un Dios único que siempre se nos enseñó, sino que un Dios fragmentado, que depende del prisma, ¿no es cierto? Depende del ojo que lo vea y lo siente, ¿no? Entonces, frente a esa globalización, es importante que nosotros salgamos con nuestro patrimonio, ¿no es cierto?, con nuestra vida local. Un fundamento, podemos decir, ¿no? Que la cosa no tiene que ver con eso, sino que son historias profundas que en el tiempo y que obedecen a una raíz, ¿eh? Entonces, el segundo punto que nosotros quisiéramos destacar, que nos parece interesante, importante recabar nuestra historia, ¿no es cierto?, para saber qué pasó antes, qué pasó en la iglesia hace algunos años atrás, especialmente con algunos pastores que fueron muy emblemáticos. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, tenemos una tarea que desarrollar, ¿cierto? Y la tercera hipótesis tiene que ver principalmente con hacerle seguimiento a un personaje, podemos decir, emblemático, esencial para nosotros, y a través de su vida, de su desarrollo, como el pastor Fernández, y probablemente tu pastor Pedro, y a lo mejor otros pastores que vamos a ver que es una rama, ¿no es cierto? Pero esencialmente ellos, que a la luz de ellos nosotros podamos también ver reflejada la iglesia. ¿Cómo era la iglesia ese tiempo? ¿Cómo eran los hermanos? Entonces se dan cuenta, ese es como el imperativo, digamos, de poder trabajar en este desarrollo, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes una línea del tiempo, ¿no? Entonces los que nos estarán observando van a ver las imágenes y nosotros le vamos a estar explicando algunos aspectos de la línea del tiempo. ¿Qué significa la línea del tiempo? Que hay un desarrollo histórico, ¿no es cierto?, que tiene un comienzo. Hablamos de 1909, ¿no es cierto?, que el avivamiento en Valparaíso. Pero un poquito más atrás, cuando llega la iglesia metodista episcopal, ¿no es cierto?, que llegó un tiempo antes. Claro, un tiempo antes. Entonces diría, bueno, estamos siguiendo esa línea, pues hay otras líneas más, ¿cierto?, la presbiteriana, otras misiones, pero nos interesa cuál es la que se conecta con nosotros, ¿no? En esa línea del tiempo vamos a hacer una secuencia, pero muy general. No va a ser el caso profundizarla ahora, pero es necesario que vayamos nosotros siguiendo una línea matriz, ¿no? Bueno, hay una primera imagen que la van a tener ahí, la tienen ahí, ¿no es cierto?, que es cuál es la línea de la historia y la marcha de la fe, ¿no? Y en esa línea histórica tenemos un primer diagrama que es la tabla del tiempo de manera muy, muy general, porque ahí hay una tabla, ¿no es cierto?, la que están viendo ahí en pantalla, que parte del 1900 y más atrás y llega al año actual. Y ahí hay un desarrollo de las distintas misiones que tienen que ver con nosotros. Tengo la iglesia metodista episcopal, después viene la iglesia metodista pentecostal, ¿no es cierto?, después viene la iglesia evangélica pentecostal, la iglesia griega pentecostal, y entre medio también hay algunas misiones también que van a ser importantes que nosotros las observemos, una que es principalmente la misión pentecostal, ¿sí?, y otras que puedan aparecer que van a ser importantes para nuestro relato. Ese es el gráfico número 1, ¿cierto?
Y el gráfico número 2, que también muestra una regla, una línea de tiempo, ahí tenemos el transitar del pastor José Fernández, ¿cierto? Por estas misiones. ¿En qué año salta a esta otra? ¿Qué pasa con esto? Después se produce una diversificación a otra misión. Y en esta línea está graficado, digamos, a grandes rasgos cuáles son digamos, las iglesias más importantes que tuvo contacto. Ese es el gráfico número 2. Y partimos, ¿no es cierto?, con la primera figura, donde aparece la iglesia metodista pentecostal, ¿no es cierto?, en el cuadro número 2, remontándonos aproximadamente a 1878, cuando aparece, ¿no es cierto?, la iglesia metodista episcopal. De ahí parte la historia. Incluso hay una foto que se lo vamos a comentar después, ¿no es cierto?, con el pastor Hubbert, con el obispo Frank Bristol, ¿no?, de la iglesia episcopal. Es una etapa feliz, pero pasan 31 años, y en 31 años aparece este mover pentecostal que vamos a profundizar. 1909, ¿no es cierto?, una fecha, yo creo, importante para todos, histórica. Ahí nace, ¿no es cierto?, la iglesia metodista pentecostal, ¿no es cierto?, con un sentir, podríamos decir, chileno, no sé, americano, latinoamericano, y con la presencia del Espíritu Santo mucho más fuerte, ¿no es cierto?, y mucho más pentecostal, podríamos decir, con manifestaciones, algo más genuino. Luego, en la lámina número 4, ¿no es cierto?, mostramos a esta iglesia metodista pentecostal, pero ya en 24 años después, ¿no es cierto?, surge también otro evento, ¿cierto?, de cisma, y nace la iglesia evangélica pentecostal, ¿no es cierto?, en 1933. En 1933 aparece la iglesia evangélica pentecostal. Posteriormente, en la lámina número 6, quiero que también usted lo pueda ver ahí en su pantalla, bueno, ahí aparece una foto también histórica de una conferencia de 1934, una conferencia ya de la iglesia evangélica pentecostal. Se trata de pastor Hubbert y pastores muy relevantes. De ese tiempo, de 1933, van a pasar 18 años y aparece otro ciclo, ¿no? Y en 1951, ¿no es cierto?, tenemos entonces el nacimiento de la Iglesia de Dios Pentecostal, ¿no?, bajo Jerusalén. Sabemos que a lo mejor hay muchas otras líneas que se produjeron, ¿no es cierto?, pero como estamos siguiendo una sola línea, sirven otras divisiones. Por ejemplo, apareció el Ejército de Salvación, tengo entendido. Pero lo que me interesa, ¿no es cierto?, 1951, la Iglesia de Dios Pentecostal, ¿no? Y la Iglesia de Dios Pentecostal marcha, ¿no es cierto?, ahí con su obispo Arturo Espinosa, ¿no es cierto?, Esteban. Amén. Van a pasar 23 años y ya llegamos al momento, ¿no es cierto?, de 23 años donde aparece la Iglesia de Dios Pentecostal, que es la misión donde actualmente estamos nosotros, ¿no? ¿Cierto? Entre medio hay otras misiones que las vamos a ir desarrollando después, como la Corporación Misión Pentecostal, o alguna relación que pueda haber habido con la Iglesia muy cristiana, o algún otro, que eso lo vamos a determinar un poco en el periodo de la investigación. Entonces, de la Iglesia Pentecostal nace en 74, 75, 76, ¿no es cierto?, y 77, un periodo, un proceso, hasta que nace, digamos, la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal, que es nuestro alero, ¿no? Y eso está también expuesto en esta línea del tiempo. Y entonces aquí ya terminamos con esta lámina, que nosotros hemos examinado una hebra de línea histórica, ¿no es cierto?, hasta el comienzo de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal. Han pasado 96 años, hasta 1974, ¿no es cierto?, y más 46 años, ¿no es cierto?, que es de ese año hasta entonces prácticamente tenemos 52 años, podemos decir, de historia, ¿no? Bastante, 52, 42 años, ¿no es cierto?, de raíz, que es la que nosotros estamos deduciendo, ¿no? Yo quería compartir con ustedes, digamos, Daniela, esta línea del tiempo, ¿no es cierto?, que en el fondo es una estructura muy elemental, pero donde el Señor nos va a dar espacio y tiempo para ir profundizando, ¿no es cierto?, y sacando los mejores tesoros
lo mejor es tesoro, ¿no es cierto? Amén, sí. No todo va a ser hermoso, van a haber algunas observaciones, cosas buenas, malas, pero a nosotros nos interesa extraer, digamos, lo que en el fondo realmente nos va a hacer bien. Amén. Eso yo quería compartir con mis hermanos que me están escuchando, viendo, y respecto a la línea del tiempo, ¿no? Dios les bendiga. Amén, mi pastor. Muy importante poder también conocer de dónde nosotros hemos ido permaneciendo, de cómo el pueblo de Dios a lo largo de los años ha tenido una historia que es tan fundamental para nosotros actualmente poder saber y conocer de dónde hemos nacido, de dónde pertenecemos, cuáles son nuestras raíces, y esto nos da cabida también para que nuestro hermano Esteban nos pueda explicar y decir respecto al carácter del pastor José Fernández, de qué llevó este quiebre o fractura en la iglesia pentecostal, hermano Esteban. Amén, que el Señor les bendiga, les saludo en el amor del Señor. Bueno, llegamos al punto de responder y dar una explicación de cómo han transcurrido, como decía nuestro pastor, casi más de 100 años, 150 años, 142 años aproximadamente, desde que se formó y llegó la Iglesia Metodista Episcopal a Chile. Llegó en Santiago con su casa matriz y teniendo un local en Valparaíso, en la calle Olivar, entre la calle Victoria y la calle Maipú, donde también se desarrolla un terremoto en el año 1906, así lo dice la historia, pero como Dios es tan bueno, también en el año 1909 les regala y les da el avivamiento que hasta el día de hoy nosotros recordamos, con las vivencias, con los momentos. Incluso nuestro pastor o el padre del pentecostalismo, pastor Willy Hover, él escribe un libro acerca del avivamiento pentecostal en Chile, que nosotros también lo podemos leer, y de ahí sacamos harta información respecto a lo que nosotros conversamos. Pero ¿cómo podemos explicar entonces cómo era el carácter o qué llevó a que nuestro pastor José Fernández se acoplara o viviera los fragmentos, las fracturas, los cismas dentro de la iglesia, y qué llevó a irse a él a una iglesia o a una denominación, más bien dicho? Tendríamos que retroceder un poco en el tiempo y quizá volver al siglo XV, cuando se forma la iglesia anglicana, porque si nosotros seguimos en el tiempo y en la historia o en la línea del tiempo, como nos decía nuestro pastor, llegamos hasta la iglesia anglicana en el siglo XV, de la cual dice se separa de la iglesia católica romana, con ayuda o el alero del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Ellos se separan siguiendo ahora la reforma de Lutero y con una nueva visión del evangelismo en sus vidas. Y de ahí dice la historia que transcurren 2 siglos, hasta que aparece un joven Wesley, o unos jóvenes Wesley, Carlos Wesley y John Wesley, los cuales experimentan algo parecido a lo que experimentó el pastor José Fernández y a lo que experimentó el reverendo Willy Hover. ¿De qué manera se podría explicar eso? Que ellos empezaron a buscar a Dios de una manera más profunda. Vale decir que su carácter o su visión no calzaba con la manera de aquel momento, como era la vida, porque eran sus pensamientos o sus visiones eran un poco insoldables para aquel momento, dado que no hallaban como cabida o no hallaban la manera de explicar el deseo de trabajar en la obra de Dios. Es así entonces que en el año 1700 nace la Iglesia Metodista Episcopal, o la Iglesia Metodista a nivel mundial, de la cual nosotros también derivamos. ¿Y por qué se origina ese quiebre desde la Iglesia Anglicana a la Iglesia Metodista? Por John Wesley, porque, como les decía, él buscaba a Dios de una manera distinta. Entonces, cuando la historia nos señala que él volvió o él va a predicar a la iglesia donde él nació, que fue la Iglesia Anglicana, no lo recibieron, no le dejaron entrar a predicar. ¿Por qué? Porque decían que él, cada vez que predicaba, ocurría algo extraño. Los hermanos se alteraban y lo producía un desorden congregacional. Entonces él, para evitar eso y una vez por todas poder seguir trabajando al Señor, él decide predicar en el terreno baldío que estaba al lado de la iglesia donde él iba, y así empieza a predicar, y al tiempo después, junto con su hermano Carlos Wesley y George Whitefield, ellos forman la Iglesia Metodista, de la cual nosotros venimos. Y así transcurre la historia hasta que nuestro pastor nos señala en el momento de atrás que se llega a Chile en el año 1800, aproximadamente 1880, la Iglesia Metodista Episcopal.
donde nosotros nacemos, donde nosotros tenemos historia. Amén. Y es por eso que queríamos hablar en este día, entonces, por qué o cómo era el carácter del pastor José Fernández. Su carácter era quizás un poco profundo de conocer, vale decir que él a la vez era cariñoso, pero también a la vez era severo. Le gustaban las cosas del Señor que fueran todas de manera ordenada y que nada o nadie anduviera no acorde a lo que la palabra le enseñaba a uno. Entonces, si vemos cómo era el carácter de Pastor José Fernández, también lo vemos reflejado en cómo fue el carácter de John Wesley, cuando se le prohíbe de alguna forma poder enseñar o predicar la palabra del Señor. Y él así toma el camino de poder emprender un nuevo camino, porque su deseo y su visión, como ya les señalaba hace un momento atrás, eran más profundas, no eran para ese tiempo, eran hombres con visiones. Un día estaban aquí y el otro día tomaban su maleta y viajaban miles de kilómetros para ministrar a otros hermanos, para abrir nuevos campos, para emprender nuevos horizontes. Entonces, si hablamos del carácter de nuestro pastor José Fernández, quien fue el fundador de la iglesia de la Tercera Región, hablamos de un hombre visionario, de un hombre que lo dio todo en su forma espiritual y también lo dio todo en su forma física. Hasta los últimos días de vida, nosotros sabemos y recordamos por nuestros hermanos más antiguos y los recuerdos que nosotros tenemos de él en foto, en fotografía, que él hasta los últimos días de su vida lo dio todo por la obra del Señor. Entonces, ¿qué llevó a que él fuera parte de quizás de esta fractura o de estos cismas dentro de la iglesia pentecostal desde que llegaron a Chile? Fue su manera de visionar, su manera de apreciar o su manera de vivir en Cristo. Porque él vivía de una manera que quizá hoy no lo vivimos, de una manera más profunda, de una manera más allegada al Señor, de una manera de sentir a Dios al 100%. Donde él iba, los testimonios dicen que algo ocurría, pero no porque él era grande, sino porque Dios estaba en él. Y eso se ocurría o se ocasionaba porque el Espíritu de Dios estaba en su vida y él lo buscaba para poder ejercer ese trabajo o esa visión o ese carácter que él tenía. Entonces, hermano Esteban, podemos decir que el pastor José Fernández y todos estos hombres de fe eran muy visionarios para esa época, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿qué más podría usted decirnos con respecto a esto? ¿Qué llevó a que el pastor tuviera como esta visión, que no estuviera como acorde a la etapa en la que ellos vivían? Es decir, que quizás ellos a lo mejor actualmente podemos decir que sus visiones eran como las de este tiempo, pero no a las que estaban ellos viviendo. ¿Qué más usted nos podría decir? ¿Qué más nos podría complementar con respecto a esto? Bueno, decirles que volviendo de nuevo a la parte de 1900, recordamos que a Chile cerca del año 1900 llegaron 5 denominaciones evangélicas a Chile. La iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia luterana y la iglesia metodista. Y en el día de hoy, o más bien en el año 2017, en el censo del año 2017, se contaron más de 3.000 denominaciones evangélicas en Chile. Bastante. Entonces, y eso que tiene que ver con la parte de visión del pastor José Fernández, vale decir que se producen fracturas dentro de la iglesia o se produjo una visión en el pastor Fernández de poder acoplarse y poder formar parte de una nueva iglesia, como decía usted, porque no calzaban en aquel tiempo. Así también ocurrió en el posterior al avivamiento, que el reverendo Hover también no cuadró en aquel momento. No cuadró porque se le acusaba, por decirlo de alguna forma, o se le decía que él ocasionaba desorden. O que tenía incluso hasta hipnotizado, dice el libro, tenía hipnotizado a los hermanos de su iglesia, y así, porque eso hacían que danzaban y que hablaban en lengua. Pero nosotros vemos que esos hombres no era que hipnotizaban a nadie, sino que esos hombres, para ellos no había un horario definido de buscar a Dios, sino que ellos día tras día y noche tras noche buscaban al Señor, buscaban a Dios de una manera profunda. Es más, ocurrían milagros, sanidades,
¿Por qué? Porque ellos buscaban de Dios. Y la palabra nos enseña que como en el libro de Hebreo, que quizá en aquel tiempo los profetas dicen que los hombres, cuando estaban los profetas, no eran dignos de ellos. Así también en aquel tiempo, quizá los hombres no valoraron o no apreciaron o no visionaron como ellos lo visionaron de manera profunda el sentir y el buscar de Dios. Y eso ocurrió que estos hombres en aquel tiempo no calzaban. Amén, que el Señor bendiga todo esto que nos ha nutrido, yo sé que también a ustedes. Entonces podemos darnos cuenta que estos hombres, al pasar de los años, han amado la obra de Dios, han trabajado de una manera inconstante, que han sido unos hombres tan visionarios, y podemos ver y hablar de nuestro pastor José Fernández, que él, su carácter, podemos decirlo de una forma, tenía dos polos opuestos. ¿Por qué digo esto? Porque él era muy apasionado, daba mucha confianza, pero así también era muy severo, era muy recto, tenía una forma de corregir muy fuerte, claro, exigía. La confianza exige respuesta. Exactamente, tenía una exigencia, y también su reprensión era súper fuerte. Hay muchos testimonios de hermanos, como decía nuestro hermano Esteban, antiguos, que ellos cuentan que la forma de reprender del pastor José era muy fuerte, pero en contraste a eso, él reconocía sus errores y él se acercaba y pedía perdón, cosa que a nosotros actualmente nos cuesta demasiado pedir perdón, pero él se arrepentía y pedía perdón a aquel que había hecho daño. También una de las características muy importantes que él tenía, que era muy dadivoso y era muy respetado y querido por las personas. Entonces aquí nos damos cuenta que a pesar de a lo mejor él haber sido de una forma muy estricta, las personas igual, los hermanos lo querían demasiado. ¿Por qué? Porque él los guiaba en el camino correcto, lo estaba guiando para poder alcanzar una salvación. Entonces, un carácter que él tenía también, que era lo que él se decía. Entonces, si él decía una cosa, tenía que ser cumplida como él lo decía. Entonces, era al pie de la letra lo que él estaba hablando. Y con respecto a cómo era su función en la iglesia, él era muy fiel en la obra de Dios. Siempre estaba primero, siempre andaba antes de la hora, nunca estaba atrasado, cosa que nosotros actualmente siempre andamos en contra del reloj o andamos muy atrasados, sobre todo en las cosas de Dios. Pero él no, él era muy fiel, siempre estaba ahí adelante y tenía una forma tan extraordinaria de comunión con el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque él programaba todo, todos sus horarios tenían una programación, planificaba todo lo que él iba a hacer al día a día, y era muy amante de los libros y principalmente de la Biblia. Él amaba leer, le encantaba estar ahí escudriñando la palabra, leyendo muchos libros, y que eso es tan importante también para nosotros como jóvenes, poder también nutrirnos de la palabra de Dios, leer y estar en esa constancia de lectura para poder aprender, porque son enseñanzas que el Señor nos da a cada uno de nosotros. También una experiencia, él viajaba en lo que fuera. él iba a visitar a los hermanos y él se movilizaba, ya sea en tren o en un camión o incluso hasta caminando, o se paraba en una esquina y como decimos actualmente, hacía dedo, y él, lo que lo llevara, él se iba. Pero esto también le traía problemas. ¿Por qué? Porque la pastora, su esposa, la pastora Juanita, lo reprendía, porque le decía, ¿cómo vas a ir así sin nada? Pero él, era tanto su amor a la obra de Dios que él no le importaba nada de eso. Y como decía nuestro hermano Esteban, era un hombre tan visionario para esa época, porque tenía tantas cosas quizá en su mente, en su corazón, de poder hacer en la obra de Dios. Pero como nos comentaba nuestro hermano, en esa época era tan difícil que la hermandad la pudiera entender la gente. Y como decía yo recién, él recorría siempre en una bicicleta, que en ese tiempo era conocida como la burrita. Él se movilizaba y iba hacia todos lados a visitar a los hermanos, era muy ayudador, era muy dadivoso, era muy humanitario.
él siempre estaba allí presente, ayudando en la obra, y todo lo que él tenía, todo lo que él trabajaba, lo entregaba todo en la obra. Entonces, que el Señor bendiga nuestra vida, que nosotros podamos, como dijo nuestro pastor Sergio, rescatar todas estas cosas buenas, poder sacar todo lo bueno y dejar de al lado las cosas negativas que no nos llenan, sino que poder nutrirnos cada día de las cosas de Dios, y poder que estos hombres de fe sean un ejemplo para nosotros, para estas generaciones que están viniendo, que sean un ejemplar en nuestras vidas para nosotros poder amar la obra de Dios, así como estos hombres amaron la obra de Dios, sin mirar nada, no miraron nada, sino que solamente miraron al blanco soberano que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su vida, que todo lo que hayamos presentado, que todo lo que hayamos dicho sea de bendición para todos ustedes. No lo hemos hecho porque somos los mejores ni porque no sabemos todas las cosas, sino porque Dios ha colocado en nuestros corazones el anhelo y el deseo de poder aprender de nuestra historia, de la historia de todo el evangelio que ha transcurrido, de todos los años que han pasado y todas esas enseñanzas que nos han dejado todos estos hombres y mujeres de fe a lo largo de todos los años. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Voy a estar también invitando a nuestro pastor que nos despida de este maravilloso servicio, y que todo lo que hayamos dicho sea para la gloria y honra del Señor. Mi pastor. Bueno, que Dios nos siga dando su bendición. Amén. Lo estamos recién comenzando. Sí, amén. Recién nos hemos introducido a como la cuenta de Epson, ¿no? Estamos recabando información, pero ya que la que hemos recabado, nos parece una vida muy interesante, muy rica del pastor. Amén. Y hacia dónde nos va a llevar el Señor, ¿no? Estamos detectando un carácter. A través de ese carácter vamos a ver cómo entrar una fotografía, ¿no es cierto? Nos vamos a meter en el tiempo, y a través de ese carácter, tal vez esa fotografía, vamos a ver otras cosas más. Vamos a la contraparte, que era la iglesia, ¿cierto? La iglesia que lo antecedía a él. La iglesia era reflejo también de lo que era él. Y en esa iglesia vivieron muchos hermanos, ¿cierto? Muchos hombres emblemáticos de Dios, mujeres emblemáticas de Dios. Por lo tanto, lo que se teje, yo pienso que es de una riqueza de colores maravillosa, ¿no? Eso es lo que intenta hacer el trabajo. Evidentemente lo que hacemos nosotros también es una interpretación histórica, ¿no? Porque no estuvimos con él. Vamos a interpretar, vamos a examinar la historia, ¿no es cierto? Vamos a coger las cosas que van a tener un valor para nosotros. Vamos a entender la historia de todas estas misiones que ya hemos denominado, ¿no es cierto? Importantes, son hermanas nuestras, la iglesia metodista, pentecostal, la iglesia evangélica pentecostal. ¿Cuántos hermanos nos queremos entre nosotros y como que formamos parte de algo, pero no sabemos qué? Esperamos que con esto logremos ser más hermanos también y ser un aporte para toda la misión. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor, la oportunidad que nos ha dado para realizar este trabajo, y en este día importante porque lo que estamos teniendo es contacto con usted, contacto de nuestro trabajo. Está nuestro hermano de edición, nuestro hermano Samuel, su trabajo técnico, hermano Esteban, que él es relator, pero también él está enfocado en la investigación, buscar hechos, buscar circunstancias, leer. Mi hermana Daniela, en el mismo sentido, buscar elementos, buscar la parte tal vez sensible y cómo mostrarla a ustedes. La labor del pastor también, que está interiorizándose en este trabajo. Entonces, todos juntos, y más la amada iglesia que nos rodea, creo que vamos a llegar a un buen puerto y vamos a hacer un aporte para ustedes como iglesia evangélica de Dios pentecostal, que con esta visión, ¿cierto? Que conozcan esta visión, y que es parte fundamental también de nuestra iglesia a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, que Dios nos bendiga. Gracias, mi hermano Daniela, mi hermano Esteban, y Dios nos guarde, y sigan acompañándonos en todos los trabajos que vienen hacia Él. No se los pierdan. Dios les bendiga. Amén.